Un saludo muy especial a todos los televidentes, radioyentes e internautas en este día viernes 8 de mayo. Feliz día de preparación, como se le llama al día viernes. Es lo que les deseamos a todos ustedes. Y también anticipadamente feliz Santo Sábado, porque hoy a la puesta del sol ha de comenzar el Santo Día Sábado de acuerdo a la hora que nos rige aquí en Texas, la hora central de los Estados Unidos. Si usted ya en su país ya entró en las horas sagradas del Santo Sábado, pues les deseamos desde ya que se deleite en este día, que se goce ante el Señor. Gracias por su sintonía. Gracias también por habernos apoyado en la semana con sus oraciones, con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus donaciones. Si usted todavía hoy desea hacerlo, ahí está en la pantalla de cómo usted puede unirse a nosotros con los diezmos, las ofrendas y las donaciones para poder hacer la obra de Dios 24/7 en la predicación que hacemos a través de los canales de televisión que están rentados para ese propósito y, por supuesto, la radio y al mismo tiempo la atención que damos a los enfermos en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles. Muchas gracias a todos los que este día se unan a nosotros y apoyen la obra del Señor. Tomen nota del número de teléfono 214-881-4029 o WhatsApp +1 214-881-4029 para que desde cualquier parte del mundo puedan contactarse con nosotros y pedir más información y darles nosotros los detalles de cada una de las formas que están ahí en la pantalla para de esa manera apoyar la obra de Dios. Y ahora voy a dejar que Doreen nos comparte el versículo de memoria de hoy viernes y de mañana sábado. Adelante, Doreen. El versículo para memorizar del día viernes 8 de mayo se encuentra en 1 de Corintios 15:54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Repito. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto moral se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Bendiciones. El versículo para memorizar del día sábado 9 de mayo se encuentra en Apocalipsis 10:9. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Repito. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Bendiciones y feliz sábado. También quiero aprovechar para decirles que mañana he de tener el privilegio de predicar en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles de Houston, Texas. Les invitamos a los que miran el canal 57.10 para que vengan y adoren a Dios con nosotros. Será un día de bendición el que tendremos al congregarnos. No falten, vengan con nosotros. A partir de las 9 de la mañana en adelante, el templo estará abierto para recibir a los adoradores que quieran, valga la redundancia, adorar al Padre en espíritu y en verdad. No se lo pierdan. Dios nos va a bendecir con su palabra. A las 9 en punto tendremos la primera parte del servicio de adoración, como es la escuela sabática. Y a eso a las 10:45 la segunda parte, donde su servidor ha de proclamar la verdad presente. Y así, hermanos y hermanas, después de haberles hecho estas invitaciones, voy a dejar que mi esposa María Elena les salude, porque ella está lista
para acompañarme en el resumen de la lección de este día. Adelante, María Elena. Gracias, pastor. ¿Cómo están cada uno de ustedes? Quiero darles la bienvenida a este estudio de la escuela sabática. Más bien, bueno, hoy es el repaso de la lección, porque estamos en este día tan especial como es el día de preparación. Así es que le doy la bienvenida a cada uno de ustedes y esta es una oportunidad que Dios nos está dando para seguir aprendiendo y creciendo en la gracia de Dios, en el conocimiento y para estar preparados para todos esos eventos que muy pronto estarán en este mundo. Así es que sean todos muy bienvenidos. Quiero recordarles que le den like a este estudio para que otros puedan también tener la oportunidad de ver esta programación. Esa es la forma de expandir el evangelio. Entonces, dele like, suscríbase, porque al suscribirse, allí le llegan todas las notificaciones de lo que la Iglesia de Advenimiento está presentando está presentando. Así es que no se le olvide darle like. Bueno, sean todos bienvenidos y ahora vamos a orar para pedir la bendición en este estudio. Querido y eterno Padre Celestial, estamos agradecidos contigo, Señor, porque hemos llegado a este día tan especial como es el día de preparación. Le suplico una bendición para todos nuestros oyentes, para que usted nos ayude para estar preparados temprano a tiempo para recibir al Señor del sábado. Gracias, Señor bendito, por darnos esta gran oportunidad de estudiar su palabra. Llénenos de sabiduría y entendimiento. Ayúdanos, Señor, a comprender los tiempos que estamos viviendo, Padre, porque sabemos que si ahora son tiempos de dificultad, vendrán otros más difíciles. Ayúdanos a prepararnos, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a comprender estas profecías, a tener ese deseo, Señor, de poder entender. Ayúdanos, Padre, para que al entender estas profecías, nosotros como Daniel podamos prepararnos con todo nuestro corazón delante de ti para esos días tan especiales que vienen como es tu segunda venida, Padre Santo. Por favor, toca nuestras mentes y nuestros corazones, que su Espíritu Santo nos instruya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el resumen, basado en las preguntas de repaso personal que hacemos los viernes, vamos a comenzar, hermanos, con la primera pregunta de las 5 que son seleccionadas cada viernes. María Elena, aunque era profeta, ¿qué estaba ansioso por comprender Daniel? Vamos a leer en el libro de Daniel 9, 1 y 2, que nos dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Bueno, hermanos, aquí vemos que a pesar de que Daniel era profeta, pues no lo sabía todo. Y acabamos de leer aquí y vemos que él mismo confiesa que estaba estudiando los libros, especialmente las profecías de Jeremías, para entender el número de los años que duraría la desolación de Jerusalén, que eran 70 años. En eso era, hermanos, en lo que él estaba ansioso por comprender. Daniel tenía visiones, interpretaba sueños, hablaba con los ángeles, pero aún así tenía una inquietud en su corazón y era el querer entender. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Esto nos dice que el conocimiento espiritual no elimina la necesidad de seguir buscando a Dios. Al contrario, esa ansiedad, esa inquietud nos debe de llevar más a estudiar, a profundizar más en la palabra de Dios. No sé a ustedes si les pasa, pero yo tengo tantos años de ser adventista y hasta ahora que me he dedicado un poquito más al estudio de esta profecía de los 2300 tardes y mañanas, la he comprendido un poco mejor. Y saben que, hermanos, muchos hermanos llevan 30, 40
años y todavía dicen, no, yo no entiendo eso, está difícil de entender. Pero si tan solo hiciéramos como hizo Daniel, buscar a Dios en oración para pedirle sabiduría, para pedirle entendimiento, yo le aseguro que el Señor haría que entendiera usted, así como ahora he entendido yo esta profecía. Es que necesitamos dedicación, hermanos, dedicación al estudio de la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos sumerjamos en la palabra de Dios y nos pongamos en las manos de Dios, entonces vamos a entender. Y es hermoso entender la palabra de Dios, lo que Dios quiere para nosotros, hermanos. Entonces, aquí vemos de que Daniel tenía un corazón dispuesto a escudriñar la palabra de Dios. Él no se conformó solo con lo que ya sabía, fue a las escrituras, buscó en las profecías y se sumergió en la palabra. ¿Cuántas veces entonces nosotros tenemos acceso a la santa palabra de Dios? Pues todos los días, hermanos, pero no la escudriñamos con ese mismo anhelo, ese es el problema. Si tan solo nosotros escudriñáramos la palabra de Dios con ese deseo de aprender, yo le aseguro que la bendición de Dios, su Espíritu Santo, estaría con nosotros enseñándolos. Porque, hermanos, Daniel también entendió algo que era una clave, que Dios revela sus planes a los que lo buscan con diligencia. También Daniel tenía una inquietud que lo llevó a la oración, ¿verdad? Esa ansiedad espiritual que lo llevó a esa desesperación. No fue una desesperación así como que no va a tener una solución, sino a una oración profunda. Su ansiedad se transformó en una intercesión y su duda se convirtió en una búsqueda. Eso debemos de ser nosotros. Cuando estemos ansiosos, cuando estemos estresados porque algo no lo entendemos y queremos saberlo, entonces eso debe de ser algo positivo, no negativo en nosotros, porque eso es bien vital. Las preguntas espirituales no deben de ser un problema, sino que nos deben de llevar a buscar más a Dios. Ahora, Daniel tenía un deseo de entender el tiempo de Dios y Daniel sabía que el tiempo profético estaba avanzando. Los 70 años estaban cerca de cumplirse. Pero él no solo quería información, sino quería alinearse con el plan de Dios. No basta, hermanos, con conocer las profecías. Necesitamos vivir en armonía con ellas. Porque en la medida que vivamos en armonía con las profecías, entonces nuestro carácter, nuestra fe, todo nuestro ser va a estar alineado a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, Daniel, siendo un profeta, estaba ansioso por comprender y eso no lo hizo débil, lo hizo más dependiente de Dios. Hoy, hermanos, Dios busca personas así, que estudien su palabra, que oren con intensidad, que anhelen entender los tiempos, porque el Señor quiere que nosotros estemos preparados para todos estos eventos que ya desde antemano se están diciendo en la palabra de Dios. Pero pastor, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Por qué Daniel se incluía a sí mismo en oraciones de arrepentimiento por los pecados pasados de Israel? Bueno, hermanos, Daniel se incluía a sí mismo en esas oraciones de arrepentimiento porque él entendía varias verdades espirituales profundas que muchos hoy hemos perdido. Miren, en el libro de Daniel, capítulo 9, como ya nosotros lo vimos, aunque Daniel era uno de los hombres más íntegros, aparece él diciendo, especialmente en el versículo 5, Daniel capítulo 9, versículo 5, él dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Y más adelante, en Daniel 9:8, él dice, nuestra es, oh Jehová, la confusión de rostro. Si usted observa, hermano, hermana, Daniel no dice ellos pecaron. Él no dice nuestros padres pecaron. Él no dice la generación pasada fue la que falló. No, él dice hemos pecado. ¿Por qué? Porque Daniel entendía la solidaridad espiritual del pueblo de Dios.
En la mentalidad bíblica, hermanos, el pueblo de Dios no era solamente individuos aislados. Era un cuerpo, era una nación espiritual. Y aunque Daniel personalmente no hubiera participado en muchos de los pecados que llevaron al cautiverio, él pertenecía al mismo pueblo que se rebeló contra Dios. En otras palabras, como dijo mi hermano Ramsés, el pecado corporativo también lo afectaba a él. Esto es parecido a lo que sucedió con Nehemías. Si ustedes ven en Nehemías 1:6, para ser más específico, y lo voy a leer, Nehemías 1:6, vean lo que dice. Dice así: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Qué le parece? Así que Daniel está haciendo lo mismo que Nehemías. En Esdras 9, si usted lee, también ocurre lo mismo. En Lamentaciones 5, allí también ocurre lo mismo. Hermanos, los líderes espirituales que son consagrados, que son piadosos, en la Biblia aparecen confesando los pecados nacionales como si fueran de ellos. Y Daniel, que es el caso que estamos estudiando, él entendía lo siguiente: aunque yo no hice cada uno de esos pecados personalmente, como quiera pertenezco a un pueblo que se apartó de Dios. Y eso, ¿sabe qué? Revela humildad profunda en Daniel. Porque los que verdaderamente son santos, mis hermanos, esos no se sienten superiores. No son fariseos. El fariseo dice: gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres. En cambio, el hombre lleno del Espíritu dice: Señor, ten misericordia de nosotros. Daniel, hermanos, no tenía ese espíritu acusador. Ni siquiera oraba como crítico, miren ustedes. No oraba desde un pedestal espiritual. No, hermanos. Él estaba acercándose a Dios a través de la oración, y entre más cerca alguien se siente de Dios, menos espíritu de superioridad tiene, más indigno se siente, más culpable se siente. Por eso Daniel no expone aquí pecados ajenos con orgullo. Ni siquiera está usando la profecía para humillar. No se está presentando como el único fiel. Antes bien se quebranta. Y ahí está una de las evidencias más grandes de su verdadera espiritualidad. Hermanos, Daniel entendía que él también era pecador por naturaleza. Esto es algo que debemos tener nosotros siempre en cuenta. Miren, Daniel era uno de los personajes más rectos de la Biblia. Sin embargo, no se está presentando como impecable. La Biblia no registra un pecado específico de Daniel, pero Daniel sabía que delante de la santidad divina nadie se puede gloriar. Esto conecta con Isaías 6:5, cuando él dice: ay de mí que soy muerto. Con Romanos 3:23, cuando dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, mientras más cerca estuvo Daniel del juicio celestial en sus visiones, más consciente fue de la necesidad de misericordia. Y por eso él se incluye a sí mismo en esas oraciones de arrepentimiento por los pecados pasados de Israel. Hermano, Daniel no solamente era profeta, era intercesor. Y el intercesor carga con el dolor espiritual del pueblo. ¿No les recuerda eso Cristo, quien nunca pecó, pero cargó nuestros pecados como si fueran suyos? Hermanos, Daniel, en una dimensión humana ilimitada, reflejó ese espíritu intercesor de Cristo. Hermanos,
Cuando él dice, hemos pecado. Él no hablaba como observador, hablaba como alguien que lloraba por el problema del pueblo. Oh, hermanos, Daniel entendía que el cautiverio era una consecuencia colectiva. Dios había anunciado que el cautiverio vendría por la rebelión nacional. Daniel sabía que el juicio no había venido por accidente, que Babilonia no había triunfado por casualidad, que Jerusalén cayó por desobediencia persistente. Y cuando comprendió que las profecías, hermanos, de los 70 años estaban por terminar, es interesante. Él no comienza celebrando, como dije esta semana, sino que comenzó confesando. Miren ustedes, confesó arrepentido. A veces nosotros, esto es lo que nos hace falta, hermanos. Humillarnos, arrepentirnos. A veces solo queremos restauración, pero sin pasar por la experiencia del arrepentimiento. Así que Daniel nos da una gran lección este día en esta pregunta de repaso personal, porque nos enseña que el pueblo de Dios debe dejar el espíritu de crítica, que debemos sentir dolor por la condición espiritual colectiva, que debemos dejar de hablar como espectadores del pecado y comenzar a interceder con lágrimas. Gemir, hermanos, y clamar. El sello se pone por los que gimen y claman, dice, por las abominaciones que se hacen. Hermanos, la verdadera reforma comienza cuando alguien deja de decir la iglesia está mal y empieza a decir, Señor, ten misericordia de nosotros. Seguido se oye de, esta iglesia está mal. No, esta iglesia aquí, esta iglesia. Si tú eres parte de la iglesia, oh, mis hermanos, nos hace falta tener el espíritu de Daniel. Y si algo vamos a aprender este día es a ser humildes y reconocer que también nosotros somos pecadores. Pero María Elena, siguiendo con las preguntas, ¿cómo sabemos concluyentemente que Daniel 9 resuelve el ministerio de Daniel 8? La conexión entre el libro de Daniel 8 y 9 es una de las claves proféticas más profundas de la Biblia. Esto no es casualidad. Daniel 9 viene a completar lo que quedó sin explicación en Daniel 8. Vamos a tratar de explicarlo de la siguiente manera. En Daniel 8 quedó un punto sin explicar. Y Daniel recibe aquí Daniel recibe una gran visión. El carnero, el macho cabrío, el cuerno pequeño. Y finalmente escucha acerca de los 2300 tardes y mañanas, que nos dice en Daniel 8:4. El problema es que aunque el ángel Gabriel explica casi toda la visión, como los imperios, los símbolos, los poderes, no explica el tiempo de los 2300 días. De hecho, nos dice en Daniel 8:27 que Daniel termina enfermo y confundido. Pero Daniel 9 comienza con esa preocupación. En el capítulo 9, Daniel está orando intensamente. ¿Pero por qué? Porque está estudiando la profecía de Jeremías sobre los 70 años de cautiverio y sabe que el tiempo se está cumpliendo. Pero en el fondo, Daniel sigue inquieto, no solo por los 70 años, sino por la visión más larga que no entendió en el capítulo 8. Pero Gabriel regresa para darle entendimiento. Y aquí está la conexión más directa. Daniel 9, 21 al 23 dice que Gabriel viene para darle sabiduría y entendimiento. ¿Entendimiento de qué? No se menciona una nueva visión,
sino viene a referirse a la visión anterior, la de Daniel 8. Esto se confirma en Daniel 9:23 cuando dice, entiende la visión. La palabra visión conecta directamente con la experiencia previa. Entonces, las 70 semanas explican el inicio de los 2300 días. En Daniel 9:24 aparece la profecía de las 70 semanas. La clave está en que estas semanas están determinadas. Saben que en hebreo, hatak, que significa cortadas, ¿cortadas de qué? De un periodo mayor de los 2300 días de Daniel 8. Esto significa que las 70 semanas son la primera parte del periodo más largo y comienzan con un evento específico, la orden para restaurar Jerusalén, que encontramos en Daniel 9:25. Ahora el misterio tiene respuesta. Lo que Daniel 8 dejó incompleto, ¿cuándo comienzan los 2300 días? Daniel 9 lo responde. Comienzan con el decreto para restaurar Jerusalén. Entonces, Daniel 8 representa el periodo profético. Daniel 9 da el punto de partida y amplía su significado. Queridos hermanos, ¿qué aprendemos de esto? Bueno, en primer lugar, aprendemos de que Dios no deja sus mensajes incompletos. Todo viene bien alineado. Y aunque quedó Daniel todo confundido en el capítulo 8, en el capítulo 9, Dios envía la respuesta. Saben, queridos hermanos, que cuando no entendemos la palabra de Dios, especialmente las profecías, necesitamos seguir orando igual que Daniel, porque Dios va a revelar todo a su tiempo. La luz que parece tardar, la luz que parece no entenderse, siempre va a llegar a tiempo y siempre la vamos a entender. Porque estas esperas lo que debe de hacer en nosotros es aumentar la fe y creer que todas las profecías que están escritas en la palabra de Dios se van a cumplir de una o de otra manera en el tiempo de Dios. Porque sabemos que el tiempo de Dios no es el nuestro, porque el tiempo de Dios es perfecto. Pero pastor, continuando con este repaso, ¿qué te parece si respondes la pregunta número 4? Que nos dice, explique el evento que marcó el inicio de la profecía de los 490 años. Bueno, hermanos, la profecía de los 490 años comienza con uno de los momentos más importantes de toda la historia bíblica y profética, como fue el decreto para restaurar y edificar a Jerusalén. La base está en Daniel 9, 24 al 25. Nosotros ya lo leímos, pero ahí comienza diciendo que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Así lo dice el versículo 24. Y luego en el versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hermanos, ahí está el punto de partida. Pero la gran pregunta es, ¿cuál es ese decreto? ¿Qué evento histórico marcó realmente el inicio de esta profecía? Bueno, veamos el contexto primeramente. Jerusalén estaba destruida cuando Daniel recibió esta profecía. Todo estaba en ruinas allá. El templo estaba destruido, los muros derribados y el pueblo estaba cautivo en Babilonia. Daniel estaba estudiando la profecía de los 70 años del libro de Jeremías en el capítulo 25 y 29. Y él entendió que el tiempo del cautiverio estaba terminando. Entonces comenzó a orar con ayuno y confesión, como ya nos hemos referido anteriormente. Y en respuesta a esa oración, Dios le dio una profecía mucho mayor. Es decir, le dijo el ángel Gabriel de la restauración que Jerusalén tendría. Y al mismo tiempo
le dio el calendario profético que habría hasta el Mesías. Hermanos y hermanas, para construir otra vez a Jerusalén, hubieron varios decretos, pero solo uno cumple completamente la profecía. Miren, después del cautiverio, Persia emitió varios decretos relacionados con los judíos. El primero fue el decreto de Ciro, registrado en el libro de Esdras, capítulo 1. Ese decreto le permitió a los judíos reconstruir el templo en Jerusalén. Pero ese decreto no restauró plenamente el gobierno de Jerusalén. Luego vino el decreto del rey Darío, registrado allí en el libro de Esdras, capítulo 6. Ese decreto confirmó el decreto anterior, pero todavía no restauró completamente la estructura civil y judicial de Jerusalén. Es decir, como nación, políticamente hablando y judicialmente hablando, no estaba todavía restaurada Jerusalén o Israel o Judea, hasta que vino el decreto de Artajerjes en el año 457, que aparece ahí en el libro de Esdras, capítulo 7. Y ese sí cumplió totalmente la profecía. ¿Por qué? Porque este Artajerjes no solamente autorizó la reconstrucción religiosa, sino también la reconstrucción o la restauración, mejor dicho, nacional, judicial y administrativa. Porque Artajerjes autorizó restablecer magistrados y jueces, aplicar la ley de Dios, restaurar la autonomía civil y reorganizar a Jerusalén oficialmente. Ese evento, hermanos, sí fue el que marcó el inicio profético. Año 457. ¿Por qué este año es tan importante? Antes de Cristo. 457 antes de Cristo. Porque desde allí, hermanos, es donde se comienzan a contar las 70 semanas proféticas, que en profecía equivale a día por año. Prácticamente son 490 días proféticos y son, por lo tanto, 490 años literales. 70 semanas son 490 días literales. Pero en día por año, que es lo que se utiliza en profecía, hermanos, nos lleva a 490 años literales que fueron, como ya mi esposa dijo, cortados, determinados, asignados para Israel. Esa profecía, como ya ustedes han oído, apuntaba directamente al Mesías. Pues dijo el ángel que 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Estas llegan, hermanos, hasta el Mesías príncipe. Desde el año 457, dijo el ángel, habrán 69 semanas proféticas, es decir, 483 años. Y cuando se cuentan los 483 años, hermanos, llegamos al año 27 después de Cristo. ¿Qué ocurrió allí? El bautismo de Cristo, el inicio del ministerio público de Jesús. La palabra Mesías quiere decir ungido, y el Espíritu Santo ungió a Jesús en el día de su bautismo. Allí comenzó su ministerio público. Hermanos, en ese momento se cumplió exactamente la profecía. Comentábamos con mi esposa, si el Espíritu Santo ungió a Cristo, ¿cómo es que Él es el Espíritu de Cristo? ¿Cómo es que andan diciendo de que el Espíritu Santo no existe, que es el Espíritu de Cristo? Si el Espíritu Santo ungió a Cristo, es otra persona diferente a Cristo. Oh, mis hermanos, pero eso ocurrió hasta las 69 semanas, el ungimiento del Mesías. Pero estamos hablando de 70 semanas, todavía falta una. Es decir, la semana 70, los últimos 7 años, culmina con eventos decisivos. Porque Daniel 9:27 dice que a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Y la mitad de 7 años es igual a 3 años y medio.
3 años y medio después del bautismo de Jesús, nos llevan, hermanos, hasta la cruz. Cuando Cristo murió, allí el velo del templo se rasgó, el sistema de sacrificios perdió su significado, porque el verdadero Cordero fue inmolado y la profecía se cumplió con precisión asombrosa. De manera que el cierre de los 490 años, hermanos, nos lleva alrededor del año 34. Los 490 años o las 70 semanas terminan alrededor del año 34. ¿Y qué evento marca ese cierre? El apedreamiento de Esteban. Allí, hermanos, se dio el rechazo oficial del liderazgo judío también al evangelio. Y el mensaje se expandió hacia los gentiles. A partir de allí, del apedreamiento de Esteban, los apóstoles, los cristianos, tuvieron que huir. Y a donde iban, ellos llevaban el evangelio. Hermanos y hermanas, la importancia espiritual del decreto de Artajerjes, eso no fue simplemente una orden política, hermanos. Eso fue el inicio del reloj mesiánico, la confirmación de que Dios controla la historia, la prueba profética de la identidad de Jesús. La profecía, mis hermanos, de los 490 años es una de las evidencias más poderosas de que Cristo es el Mesías prometido. Y estos 490 años son parte de la profecía de los 2300 años. Porque ahí en el año 34 terminan las 70 semanas, pero faltan 1810 años para llegar a 1844, donde el santuario sería purificado. De manera, mis hermanos, que Dios anunció cuándo comenzaría la restauración, cuándo aparecería el Mesías, cuándo moriría y cuándo terminaría el tiempo especial concedido a Israel. Y exactamente sucedió como fue profetizado. Después del año 34 ocurrieron muchos eventos, como la persecución por parte del Imperio Romano. También, hermanos y hermanas, ocurrió durante esos 1810 años el surgimiento del papado, el famoso cuerno pequeño de Daniel 8, y también que he mencionado en Daniel 7. Allí también, hermanos, en esos 1810 años, aparece ahora la persecución papal en contra de los cristianos, desde el año 538 a 1798, conocido en Apocalipsis como los 1260 días, 42 meses, tiempos y la mitad de un tiempo. Estamos hablando de lo mismo. Aparece ese periodo ahí también enmarcado, en ese lapso después del año 34 hasta 1844. Ahí también aparece la gran señal del terremoto de Lisboa en el año 1755, la caída de las estrellas en el año de 1780. Todos esos eventos, hermanos, apuntaban a que Cristo venía ya. Y fueron de los mileritas, valga el nombre porque Guillermo Miller los lideraba. Empezaron a predicar que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844, porque ahí terminaban los 2300 años. Aquella profecía que había comenzado en el 457 a.C., con 70 semanas cortadas o asignadas para Israel, ahora llegaba hasta 1844 y terminaba con Cristo viniendo aquí a la tierra, porque el santuario que sería purificado sería el planeta Tierra. Así Guillermo Miller enseñó y así generó el movimiento, ese movimiento adventista, no del séptimo día, porque ellos no habían entendido la verdad del sábado todavía, pero ellos entendieron que el santuario sería purificado. Y Cristo, hermanos, no vino a la tierra en 1844 a purificar ningún santuario.
pero sí vino del lugar santo al lugar santísimo a purificar el santuario celestial. Y ahí está, haciendo esa obra de purificación que equivale al juicio investigador. Desde 1844 para acá, cuando terminó la profecía de los 2300 años, el santuario en el cielo está siendo purificado. Equivale eso a una obra de juicio. Bueno, hermanos, podríamos seguir hablando más de esto, pero lo dejamos aquí, porque así he contestado la pregunta sobre el evento que marcó el inicio de la profecía de los 490 años. Pero para cerrar este repaso, María Elena, ¿qué te parece si describes tú la destrucción de Jerusalén predicha por Daniel y Jesús? La Biblia, hermanos, presenta una advertencia solemne y precisa sobre la destrucción de Jerusalén, anunciada siglos antes por el profeta Daniel y confirmada por Jesús. Al comparar el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 26 y 27, con el Evangelio de Lucas 21:20, encontramos una descripción clara y coherente. Vamos a ver. Aquí en Daniel capítulo 9, versículo 26, nos dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí, como podemos ver, nos dice que el pueblo de un príncipe destruirá la ciudad. Daniel anuncia que la ciudad y el santuario serán destruidos por el pueblo de un príncipe que ha de venir. Esto, hermanos, apunta históricamente al ejército romano bajo el mando del general Tito. Jerusalén, usted sabe, cuando estudiamos la historia, sabemos que Jerusalén fue arrasada. El templo fue destruido completamente y no quedó piedra sobre piedra, como también ya lo había dicho Jesús. También nos dice en el versículo que su fin será con inundación. Hasta el fin habrá guerra. Esto, hermanos, esta expresión simbólica nos describe una destrucción abrumadora, total y devastadora. Violencia extrema, caos y desesperación, guerra continua hasta la ruina final. Jerusalén no caería suavemente, hermanos, sería una catástrofe, porque ya el Señor lo había dicho. También nos dice el versículo 27 de Daniel 9, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero miren lo que dice. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí, hermanos, la presencia de fuerzas paganas profanando lo sagrado. Eso quiere decir. El templo, hermanos, fue contaminado. Se establecieron símbolos paganos y se cumplió la abominación desoladora. Y saben ustedes entonces que también Jesús confirma la señal visible. Y eso lo dice en Lucas capítulo 21, versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Fíjense, aquí nos dice que cuando veáis que Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Aquí, hermanos, ya no hay símbolos. Aquí hay señales directas. Ejércitos rodeando la ciudad, un sitio militar inminente, momentos de huir sin demora. Y los cristianos que creyeron estas palabras escaparon a tiempo. Hermanos, todo se va a cumplir. Este cumplimiento histórico del año 70 después de Cristo, todo esto se cumplió cuando Roma destruyó a Jerusalén.
Había mucha hambre extrema dentro de la ciudad, violencia tanto interna como externa, incendio del templo, matanza masiva, sobrevivientes llevados cautivos. Era una cosa terrible, hermanos. Pero así es como fue destruida Jerusalén, predicha por Daniel y Jesús. Hermanos, al igual que en aquel tiempo, nosotros ahora también ya se nos advirtió de todo lo que va a venir. Aquí lo que tenemos que hacer, hermanos, es entender que Dios siempre avisa antes de juzgar. Sabemos nosotros que vamos a ser juzgados. Dios ya nos lo dijo, pero también sabemos que van a venir momentos de dificultad, especialmente para nosotros los que creemos en el día sábado, que es el día del Señor. Hermanos, necesitamos escuchar y obedecer la palabra de Dios para que nuestras vidas en estos momentos puedan ser salvadas. Imagínense aquí, mire lo que dice Lucas 21:36. Nos dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, también va a haber destrucción y habrán momentos en que así como actuó los judíos en aquel tiempo, muchos de los que decimos amar a Jesús, obedecer al Señor, muchos también vamos a actuar como actuaron estos o estamos actuando. Aquí en el Conflicto de los Siglos, página 7 y 28, nos dice que Israel había despreciado la protección de Dios y no había ya defensa alguna para él. Desdichada Jerusalén, mientras la desgarraban las contiendas intestinas y la sangre de sus hijos derramada por sus propias manos, teñían sus calles de carmesí y los ejércitos romanos echaban a tierra sus fortalezas y mataban a sus guerreros. Así se cumplió, hermanos, la destrucción. El Señor en su palabra ya nos advirtió y nos dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Nosotros también, hermanos, ya debemos de saber que toda esta palabra, todas estas profecías se van a cumplir. Pero el Señor nos dice, velen, oren en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que podamos tomar en serio la palabra de Dios y que esto no nos dé temor, sino que nos ayude a tener fe para ser obedientes, valor para actuar a tiempo, para que estas cosas no nos sorprendan, sino que estemos listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga. Quisiera cerrar, hermanos, este resumen diciéndoles que Jerusalén no cayó porque Dios dejó de amarla. Jerusalén cayó porque escuchó advertencias, pero no quiso arrepentirse. Pospuso su arrepentimiento. De manera que el libro de Daniel ha anunciado con mucha anticipación la destrucción de Jerusalén. Y siglos después Jesucristo, hermanos, volvió a llorar sobre esa ciudad diciendo, oh Jerusalén, cuántas veces quise juntarte y no quisiste. Qué frase tan terrible esa, no quisiste. No dijo, no pudiste, dijo, no quisiste. Y cuando los romanos rodearon Jerusalén, hermanos, ya era demasiado tarde. Los mismos muros que les dieron seguridad no los pudieron salvar. El templo que admiraban ahora ardió en fuego y la ciudad que pensaba tener paz terminó en ruina. Pero sabes, hermano, hermana, ¿qué es lo más solemne? Que Jesús dijo que esa destrucción sería una señal de lo que ocurrirá antes de su segunda venida. Hoy, hermanos y hermanas, como Jerusalén, nosotros también vivimos rodeados de señales. Las profecías las vemos que se están cumpliendo.
verdades que se predican hoy, hermanos, que están en la Escritura, pero que no se han predicado y hoy se están predicando por radio y televisión. Se están haciendo llamados al arrepentimiento. Pero hermanos, el pueblo tampoco quiere responder. Así que el peligro ahora no es Roma, ni es Babilonia. El peligro ahora es caer en el mismo error de Jerusalén. Es decir, acostumbrarse solamente a escuchar llamados, pero no responder. ¿Cuántas personas hay que les gustan las profecías, pero no se arrepienten viendo el cumplimiento exacto de ellas? ¿Cuántas personas hay que admiran el mensaje, pero no entregan su corazón? Conocen de las señales, pero siguen postergando la rendición total. De manera que este día, hermanos y hermanas, Cristo todavía llora sobre la ciudad de Jerusalén espiritual que somos nosotros. Es decir, Cristo todavía llora por las almas y todavía llama al arrepentimiento, extendiendo la misericordia para todos. Hermanos y hermanas, pero va a llegar un momento que, como a Jerusalén, se nos va a cerrar la oportunidad. Por eso el llamado del Señor ahora no es solamente a que entendamos la profecía, hermanos, sino que el llamado es: vuelve a Dios, humilla tu corazón, no sigas resistiendo la voz del Espíritu Santo, porque el mismo Jesús que predijo la caída de Jerusalén es el mismo que hoy todavía dice: vengan a mí, pues todavía hay tiempo, antes que sea demasiado tarde, cuando ya no habrá tiempo. Dios nos ayude, hermanos, para que de lo que le pasó a Jerusalén y cómo el cumplimiento profético ha sido descrito ahora en esa destrucción, sirva de advertencia para nosotros y podamos proceder diferente. ¿Qué le parece si oramos, hermanos, para que todo lo aprendido esta semana, todo lo espiritual aplicado a nuestra vida, hermanos, nos ayude para ser personas diferentes, para verdaderamente estar preparados, para cuando el cumplimiento de lo que hace falta se dé, ya estar preparados? ¿Qué les parece? Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, porque en toda la semana, en esta profecía explicada, nos has dado tremendas lecciones espirituales que se extraen de todos estos números, tiempos, prácticamente datos históricos, haciendo cumplir la profecía. Gracias, Señor, porque en cada cosa que estudiamos en la semana, vemos, Señor, el gran mensaje que hay para nosotros en cuanto a estar atentos y en cuanto a vivir de tal manera que, conforme las profecías se han cumplido y se van a cumplir, ya en nosotros haya una transformación y restauración. Te rogamos, por lo tanto, en estos momentos, que tu Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos transforme, nos guíe, nos ayude para poder ser verdaderos cristianos, apartados del mal, temerosos de Dios y, sobre todo, amarte de corazón y servirte, porque no cabe duda que, conforme a la puntualidad se cumplieron las profecías del pasado, sin duda la puntualidad se cumplirán las del presente y futuro. Señor, gracias por tu palabra, por enseñarnos a estar preparados. Ayúdanos, por favor, a estar preparados hoy y siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.